la cual será moderada por la doctora Georgina Fernández Villagómez, académica de nuestra universidad desde el año 1977, profesora del posgrado de Ingeniería Ambiental desde 1980 y cuyas líneas de investigación en que trabaja incluyen manejo de materiales y residuos peligrosos, riesgos químicos y control de la calidad del agua. La doctora Fernández Villagómez estudió Ingeniería Química y posee una maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental por la Facultad de Ingeniería, ambas facultades de la UNAM. Es pertinente acotar que durante sus estudios de doctorado tuvo apoyo técnico y económico del gobierno alemán a través del DAAD. En su carrera profesional ha sido subdirectora de Riesgos Químicos y directora de investigación en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Actualmente participa en el Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre fenómenos perturbadores de carácter. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a esta primera sesión. Me voy a permitir leer una semblanza curricular de los 3 participantes que voy a tener el gusto de coordinar. Y finalmente escucharemos al maestro en Ciencias, Constantino Gutiérrez Palacios. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, realizó estudios de posgrado en la Universidad del Sur de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se graduó como maestro en Ingeniería Ambiental. Su licenciatura es en Ingeniería Civil. Actualmente es profesor de tiempo completo y tutor en el programa de maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería de esta máxima casa de estudios. Profesionalmente ha laborado en el sector público en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, donde fungió como gerente de Ingeniería Ambiental. Asimismo, ha colaborado con diversas empresas en la elaboración de estudios y proyectos relacionados con ingeniería sanitaria y ambiental. Pues estas son nuestras estrellas de esta mesa. Muchas gracias. Yo voy a hablar más de detalle de programas de aprovechamiento de residuos sólidos, cuáles son las bases para crear estos programas y quiénes son los actores principales. La siguiente, por favor. Bueno, los residuos sólidos, la mayor parte de la gente lo conoce como basura, desperdicios, desechos, etcétera. Y bueno, pues todos sabemos que se producen en todas las actividades sociales, productivas, económicas. Y ahí como ejemplo tenemos los domicilios, las terminales, la industria, el comercio. La siguiente, por favor. Bueno, lo que genera cada ciudadano, cada ciudad, cada país, se contabiliza de acuerdo a lo que se denomina tasas de generación. Como ejemplo, les presento aquí las tasas de generación de residuos sólidos municipales en países de la OSDE. Como ven, en la extrema derecha pues están los países que tienen mayores tasas de generación. Estamos hablando de países industrializados fundamentalmente. Sin embargo, por ejemplo, en el caso nuestro de México, pues estamos a nivel nacional, estamos alrededor cercanos a 1 kilo por habitante por día, pero sorprendentemente junto a México está Japón. Inclusive nosotros estamos un poquito arriba de Japón. Entonces van a preguntarse, bueno, si Japón es un país industrializado, con una gran economía, ¿por qué tiene una menor generación comparado con otros países? Bueno, ahorita vamos a ver después, más adelante, algunas de las respuestas a esta menor generación. La siguiente. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. No, la siguiente. Ahora, estas tasas de generación se van aumentando a lo largo del tiempo.
por varias razones. Tenemos una razón especial, es la economía, que la sociedad tiene más poder económico en general, la sociedad va creciendo comercialmente, económicamente, pero también la oferta. La oferta es la que nos va, por ejemplo, en mi época, pues hay muchos productos que ya no se utilizan ahora. En su lugar hay otros productos más novedosos, pero que generan más residuos. Por ejemplo, aquí hay muy pocos de mi edad, caballeros, pero antes, por ejemplo, utilizamos, cuando era yo joven, los rastrillos con las navajas. Y esas navajas nos duraban a lo mejor 3 meses, quizás, ¿no? Cuando éramos adolescentes, pues apenas nos crecía la barba y rápido nos lo hicieron. En cambio ahora, pues ya son los rastrillos desechables. Ejemplo como este, tenemos muchos. Antes íbamos a la tienda, compramos un refresco, dejábamos un depósito, regresamos el envase y nos regresaban nuestro dinero. Ahora ya no. Ya es muy raro los depósitos retornables. Entonces, eso es lo que ha hecho que la tasa de generación se incremente conforme pasa el tiempo. La siguiente. Ahora, las bases para ver los programas, pues tienen que ver con la generación. Y la generación, en este caso en el país, pues tenemos las regiones con distintas generaciones. ¿Por qué? Porque está ligado a la economía, está ligado a la actividad industrial, está ligado pues inclusive al clima, por ejemplo. Y aquí vemos que la generación clasificada en toneladas, miles de toneladas al año, 150 a 500, las más bajas, y bueno, así es sobre todo en la parte norte, donde hay más industrialización, y en la parte sur, sureste, tenemos menos cantidad de residuos. La siguiente. Pero para entender cómo se pueden aplicar o se pueden crear los programas de aprovechamiento, tenemos que ver precisamente los componentes de esos residuos. Estos son algunos de los componentes más típicos, y bueno, aquí vemos en la parte azul que en el caso de México y países latinoamericanos y en general lo que se denominan en vías de desarrollo, tenemos un gran contenido de materia orgánica, que son residuos de alimentos, residuos de jardinería, etc. Y menos cantidad de plásticos, papel, metales, que les corresponden más a sociedades más industrializadas. La siguiente. Otro concepto que debemos tomar en cuenta es el concepto de consumo. El consumo se puede definir como hacer uso de un bien o servicio. No necesariamente es consumir alimentos, que ya me precedieron en esa plática, sino consumir es utilizar. Utilizamos, bueno, en este caso como ejemplos, llantas para nuestros autos, ropa, etc. Entonces, cuando estos bienes ya los utilizamos, quedan como residuos. Más adelante voy a hablar respecto a dos conceptos. Uno de ellos es el residuo. Residuo es lo que queda de alguna actividad. La siguiente, por favor. Estos residuos, la población se deshace de ellos. ¿Por qué? Para no tener situaciones riesgosas para la salud en su domicilio y pues para no llenarse de estos residuos en su espacio, en su casa. Entonces, hay otro concepto que es el de consumo sustentable. Consumo sustentable es el cual que la sociedad consuma realmente lo que necesita y no consuma lo que en realidad no le es indispensable. Entonces, eso es otro concepto que se está enfocando
a los programas de aprovechamiento. La siguiente, por favor. Ahora, podemos hacernos esta pregunta. ¿Los residuos sólidos es un desperdicio o es un recurso? Yo lo considero un recurso. ¿Por qué? Porque tienen un valor intrínseco. Todo material que nosotros utilizamos y que queda como residuo, intrínsecamente tiene un valor. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Ese valor cuándo realmente es real? ¿O cuándo realmente es un problema? Bueno, todo lo que yo considero que los problemas, yo lo pongo entre comillas, que la gente dice, es que la basura es un problema, es que yo no quiero basura aquí, etc. En realidad, el problema lo generamos nosotros mismos con nuestras actitudes. Aquí, por ejemplo, vemos, creo que esto es algo que todos ustedes han visto, conocemos, que vamos en el auto y pues tiramos. ¿Por qué? Va una familia, el papá y la mamá, el papá va manejando, los niños van atrás, el papá va fumando, tira la colilla de cigarro, la esposa va limpiándose el maquillaje, tira el papel afuera, los niños van atrás tomando una bebida y le dice a la mamá, oye, ¿qué hago con eso? Tíralo, yo no quiero basura aquí dentro de mi auto. O sea, eso es algo común. Y en la calle igual, vamos y tiramos. Y ahí hay una justificación, entre comillas, dice, es que no hay lugar donde ponerlo, ni modo que yo lo traiga conmigo, mis residuos, hasta que encuentre uno. Entonces, eso está ligado al otro, a la otra situación que se le puede denominar como problema. La siguiente, por favor. Precisamente es la insuficiente infraestructura. Estas son algunas fotografías de un estudio que hicimos en Atoyac, en Guerrero, y pues nos encontramos con esto. O sea, el río Atoyac, que baja y que nace en la parte alta de un poblado que se llama rural, muy bonito, que se llama El Paraíso, va bajando y termina descargando, pero esto es lo que vemos, así. Entonces, eso es la insuficiente infraestructura. Ahora, esos son los dos conceptos que les comento, por lo menos yo lo tengo presente, porque una cosa es el residuo y otra cosa es el desecho. El residuo es lo que sobra, lo que resta de una actividad. Pero como les digo, esos residuos tienen un valor intrínseco. Ahí, ¿cómo podemos tomar ese valor? Pues dándole una vía precisamente económica, una cadena que vuelva a tomar su valor económico. Y el desecho, pues es un residuo que ya no queremos. Así tenga un valor alto, si no lo queremos, se convierte en un desecho. La siguiente. Y esto lo podemos ver, esto es en una ciudad de Alemania. Bueno, un departamento que remodelaron, sacaron todos estos residuos, y de estos, pues si ustedes ven, todavía hay madera, eso todavía puede reprocesarse, etc. Pero vean ese, al de la derecha, ese es un sofá, ¿verdad? Y ya la familia ya no lo quiso. Yo lo iba corriendo, me paré, le tomé esta foto, lo revisé, pero muchas familias en México lo han querido, ¿no? Pero para la familia ya no, porque ese residuo ya se convierte en desecho porque ellos ya no lo quieren, se deshacen de ellos, aunque tenga pues, todavía una vida útil. La siguiente, por favor. Esto lo podemos ejemplificar
con este diagrama, se llama diagrama de materiales en la sociedad, es adaptado de un P. Arne de Seguin en los 80s, pero para mí sigue siendo vigente. A lo mejor hay que actualizarle algunas cositas, pero para mí esto es vigente. Tomamos de la naturaleza toda la materia prima para producir bienes. Todo lo que ustedes ven aquí viene de la naturaleza. Las sillas, la jarra de agua, la tela esta, todo viene de la naturaleza. Inclusive la computadora, los plásticos, el vidrio, viene de la naturaleza. Entonces, se produce, estas son las materias primas, se producen los bienes y en la misma industria se puede reciclar. Por ejemplo, el vidrio que tiene defectos o que tiene, ahí mismo se recicla. Después vienen los productos manufacturados, los usamos y los convertimos en desechos, por eso digo desechos que ya no los queremos, a la naturaleza. Pero si nosotros en vez de mandarlo a la naturaleza, parte los volvemos a usar, ese es el concepto de reuso. Reuso, ¿por qué? Porque lo volvemos a usar para fines idénticos o similares. Pero cuando nosotros, por ejemplo, el metal, el papel, lo volvemos a reproducir, entonces ya lo denominamos reciclaje. O sea, se recicla, se reproduce. Esto es lo que les digo que para mí todavía es vigente. Habría que adaptar algunas cosas más para ver precisamente el concepto de sostenibilidad y la cadena productiva económica. La siguiente, por favor. Ahora hablamos de la valorización de los residuos. En la ley, precisamente, se define la valorización como el principio conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el contenido energético de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica. Bueno, no le hace. Por ejemplo, aquí tenemos el acopio de este tipo de envases de plástico. Ya empieza la cadena. Pero si nosotros queremos hacerlo masivamente, podemos hablar de plantas integrales de valorización de residuos. La siguiente, por favor. Este concepto está ligado también a lo que se llama el aprovechamiento. El aprovechar los residuos significa tomarlos como una materia prima que yo puedo utilizar para producir algo. En este caso, bueno, tenemos por ejemplo plantas de composta, tenemos creación de energía en los rellenos sanitarios, como es el caso del relleno sanitario de Monterrey. Pues todo eso se puede aprovechar. La siguiente. Ahora, estos son, me voy rápido, ya tenemos poco tiempo, ejemplos para valorizar, por ejemplo, en este caso, incineración, la siguiente. Y este es el concepto de reuso, la siguiente, y el reciclaje. Una cosa es el reuso, que volvemos a usar con modificaciones mínimas al producto, y el reciclaje que tenemos que volver a procesar. La siguiente, por favor. Algunos de los aprovechamientos son precisamente el compostaje, la siguiente, la digestión anaeróbica, la codigestión, que podemos nosotros utilizar dos o más fuentes para crear un producto, en este caso para obtener gas. Podemos usar la materia, la fracción orgánica de los residuos sólidos y lodos de plantas de tratamiento, por ejemplo. Eso es una codigestión. La siguiente, gasificación, que de hecho nosotros aquí en Ciudad Universitaria ya tenemos una planta de gasificación y una planta de composta, quizá ya todos la conozcan, están en el sur del campus. La siguiente, la incineración, la pirólisis,
el plasma, el hidrógeno, que esto colegas míos están haciendo investigaciones para obtener de la fracción orgánica hidrógeno, y eso es un combustible limpio. La siguiente, por favor. En México, pues no tenemos tantas aplicaciones o plantas como ya las comenté. Básicamente lo que tenemos es el reuso y reciclaje de principalmente metales, plásticos y en menor medida con compostaje. La siguiente, por favor. Ahora, los programas de aprovechamiento es un instrumento para valorizar a estos y reincorporarlos al flujo de materiales a la sociedad. Por eso me detuve a explicarles un poquito ese flujo de materiales en la sociedad. La siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes deben participar y cuáles roles tienen en un programa de valorización? Bueno, fundamentalmente las autoridades. Son las primeras responsables, porque son responsables. Federales, estatales y municipales. Las instituciones educativas y de investigación, empresas públicas y privadas. Por supuesto, y yo digo, lo más importante, la actividad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque todo programa de aprovechamiento sin nuestra participación eficaz no funciona. La siguiente, organizaciones no gubernamentales y el sector informal, unión de recicladores, que ya nos hablaron en la primera plática, que es muy importante en esta cadena. La siguiente. Bueno, aquí tenemos precisamente la acción de todos ellos, las autoridades, en este caso ya los industriales que invierten en plantas de separación, nosotros, que es lo más importante, porque podemos tener múltiples. Hace rato nos presentó la maestra fotos de los contenedores aquí en CEU. Bueno, hace como 8 años hicimos también un estudio cuando se implementó el programa de orgánico e inorgánico. Hicimos un estudio y vimos que un alto porcentaje estaba mal dispuesto. Donde decía orgánico, ahí había todo lo que nos presentó de materiales de plástico y todo eso. Y al revés, luego tomamos muestras, las llevamos al laboratorio y vimos que está muy mal clasificado. La educación es fundamental. Por eso es que, como dicen, el adecuado manejo de los residuos empieza en las escuelas. Gracias.